Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, sin importar el lugar en donde nos sintonicen. Le damos la más cordial bienvenida al programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Ya estamos aquí en casita después de esa experiencia que tuvimos por allá junto a nuestros hermanos allá en Utah. Shalom para todos ellos y para todos ustedes que están ahí en este momento, pues esperando este programa. Una vez más, pues agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de poder estar en su presencia haciendo lo que más nos gusta, enseñar. Y una vez más estamos agradecidos de que hemos iniciado pues un año ya gregoriano, ¿verdad? Y nos remontamos en este momento a nuestro estudio semanal de la Torá. Toda rabá a ustedes que siguen ahí paso a paso todo lo que nosotros pues llevamos a través de este canal Raíces Hebreas de la Fe. De inmediato quisiéramos nosotros iniciar en este momento la porción semanal de la Torá. Como siempre iniciamos con el Kedut de Shabbat, la porción de la Torá, el Martir, las porciones de los profetas, tenemos el Brit Hadashah y la perla de la Torá. Pese a que muchas veces no podemos abarcar muchos de estos contenidos por la razón de que el tiempo se nos agota, pero nosotros hacemos todo lo posible para poder abarcar lo más que podamos. No se olvide compartir este programa, visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y también compartir este programa. De inmediato iniciemos con la verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, segei anu, beki imanu, vegi imanu laman haset. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar hasta este momento. Bendito seas tú, Eterno, que nos da esta oportunidad. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días, como dice Bereshit, capítulo 2, verso 1, que fueron acabados los cielos y la tierra, y en el 7º día Él descansó.
y cesó de trabajar. Por eso los hijos de Israel guardarán el Shabbat. En este momento, pues, como de costumbre, agradecemos a nuestro Padre Eterno porque nos permite estar aquí juntos en familia en esta cita de cada viernes al caer el sol, sin importar en dónde usted se encuentre. Les agradecemos a Él y debemos de recitar estos elementos que constituyen la celebración del Shabbat. Elevemos nuestra copa y recitamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vore pri agefem. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, creador del fruto de la vid. En honor al Shabbat, en honor a tu nombre, en honor a todos tus hijos e hijas en todas partes, en este momento declaramos Lejai, por la vida. Y asimismo bendecimos la Parnasá de este día, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amoxileken minja aretz. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, que sacas el sustento de la tierra. Toda Rabá, Abacadosh, por tus bendiciones. Amén y amén. Continuamos en este momento con la introducción de esta parashá. En esta semana tenemos la parashá número 13. Parashá número 13 se titula Shemot. Shemot significa nombres, mal traducido, Éxodo. Siempre hemos dicho que los nombres latinizados muchas veces no se corresponden con la realidad del nombre en hebreo, pero sabemos que esto fue parte de todos los cambios que hicieron los traductores a través de los siglos. No es lo mismo Éxodo que nombres. Tenemos la primera parashá de este libro, capítulo 1 de Éxodo, Shemot, desde el verso 1 hasta el capítulo 6, verso 1. La Haftará, Yirmiyahu, capítulo 1, desde el 1 hasta el 2.3, y las porciones del Bir Hadashah, Matisyahu, capítulo 22, del 23 al 46. Vamos a iniciar de inmediato, porque este libro tiene mucha contundencia y, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, el libro de Éxodo, latinizado Éxodo, que significa, se traduce como Shemot en hebreo, pero Éxodo en latín. Este libro debe de ser estudiado conjuntamente con otros elementos, porque en él incorporan muchísimas cosas que tienen que ver con la característica propia, tanto del pueblo de Israel en sentido general, como también con su personaje central, que es Moshe. Por eso vamos a tratar de abarcar en este momento lo que es su nacimiento, su identidad, su llamado, el nombre sagrado y las señales. Tocante a lo que es el personaje central, sabemos que es Moshe, comúnmente aceptado como Moshe, aunque sabemos que Moshe nace en el capítulo del libro, y nadie puede narrar su propio nacimiento, como hemos dicho en otras ocasiones, pero es obvio de que si Moshe transcribió este libro es porque los eventos relacionados con el nacimiento, pues obviamente se los relataron a él. Nadie puede relatar su propio nacimiento ni las circunstancias que sucedieron previo a ese nacimiento si nadie no tiene una escritura o un relato tocante a esos momentos. Porque si nosotros nacimos en una fecha, no podemos hablar antes de esa fecha. Para poder narrar nuestro propio nacimiento, tiene que ser a partir
de la información que nos suministraron una vez nosotros fuimos grandes. Porque nadie, vuelvo y repito, puede narrar su propio nacimiento. Todos nacemos del vientre de una madre y a partir de esa perspectiva, entonces nosotros ya tenemos una idea de nuestra niñez, pero nadie tiene conocimiento de lo que es la vida prenatal, es decir, en el vientre de nuestra madre. Entonces, el tema principal de este libro, el libro de Shemot, que compone todas las parashá, el libro de Shemot comprende desde la parashá número 1, desde la parashá número 13, que se llama Shemot, hasta la parashá 23, la parashá 23, que se llama Pekudei. Entonces, estas parashá, obviamente, ahí tiene todo el contexto del libro. ¿Cuál es el tema principal? La historia de Israel desde la muerte de Yosef, que así comienza la historia, hasta la construcción del Mishkan. Fíjese todos los años que abarca. En cuanto a lo que es podríamos hablar de una signosis del libro, podríamos establecer lo siguiente. El primero habla de lo que el contexto clave del libro es la liberación, eso nosotros lo sabemos, que es la liberación. Luego podríamos decir que hay 4 periodos en los cuales se destaca todo el libro. Número 1, el periodo de la esclavitud, que es la opresión de Egipto. Comprende el capítulo 1, desde el verso 7 hasta el verso 22. Luego tenemos los sucesos de los primeros años de la vida de Moshe. Como repetí hace un instante, nadie tiene la capacidad de conocer qué pasó antes de nosotros nacer. ¿Dónde estábamos nosotros antes de entrar en el vientre de nuestra madre? En el propósito del Eterno, en el mundo de las almas, dicen los sabios. Estábamos en el mundo de las almas. Habla del nacimiento y la adopción. El capítulo 2, del 1 al 10, habla del nacimiento de Moshe, su origen, sus padres, el acontecimiento del nacimiento y la adopción, porque fue adoptado como egipcio. Segundo, habla el intento de ayudar a sus hermanos. Ahí habla del tema de la identidad, el capítulo 2, del 11 al 14. También habla del escape a Madián. Hemos estudiado quién es Madián. Madián era uno de los hijos de Abraham que tuvo con Sétura. Y él escapa hacia ahí. Su suegro era de Madián, sacerdote de Madián. De modo que el hebreo egipcio, sale a Madián y allí se casa con uno de los descendientes de Abraham. Que obviamente los madianitas se convirtió en un pueblo idólatra que conllevó más adelante, como vamos a ver en el desarrollo de las parashá, en la parashá Pinhá, parashá 38, donde Pinhá mata a Sinri porque estaba cometiendo abominación con una madianita. Los madianitas fue un pueblo que se asentó en las mesetas, todo lo que tiene que ver en el desierto, y de ahí es donde vienen grandes naciones idólatras. Habla del matrimonio, el capítulo 2, verso 21. También pasan 40 años y ahí es donde conocemos el DDD, las 3D. No es dedicado directo a distancia, no. Doctorado del desierto, la vida de Moshe. Consiste en los primeros 40 años en Madián, 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto, y luego muere. Luego tenemos ahí el periodo de la liberación, donde Moshe es llamado en la salsa ardiente. Ahí se manifiesta
nombre sagrado. El Eterno se da a conocer a Moshe. Ahí también le encomienda su comisión y la capacitación divina desde el capítulo 3, verso 12 hasta el verso 22, y luego en el capítulo 4 del 1 al 9. Ahí seguimos con las excusas de Moshe, que comprende el capítulo 3, verso 11, capítulo 4, verso 10 al 13, y ahí entra a la escena su hermano Aarón, que se asocia con Moshe para pedir a Faraón la liberación de Israel, que comienza en el capítulo 4, verso 27 hasta el 31, y el capítulo 5, verso 1 al 33, al 3. Yo no sé si usted está tomando notas, pero le puede dar para atrás para que usted pueda escuchar esta división. Tenemos la esclavitud, que se hace más severa en el capítulo 5, verso 5 en adelante hasta el 23. Las instrucciones divinas de Moshe a Aarón en el capítulo 6 y 7. Ahí comenzamos con las contiendas con el faraón y la influencia de las 10 plagas. Comprende el capítulo 7 al 11. Ahí en el capítulo 12 se establece el Pesa. Capítulo 12 de Shemot se establece el Pesa. Luego comienza el periodo de la disciplina. Recuerde que en otras ocasiones hemos estado hablando de la disciplina que el Eterno ya llama a Israel, donde le dice que debe de ser un pueblo apartado y comienza a disciplinarlo. Luego, eso comprende el capítulo 12, verso 31 hasta el verso 51. Tenemos la experiencia en el camino hacia el monte Sinaí, capítulo 13, verso 18, y también tenemos el periodo de la legislación y la organización, la llegada al monte Sinaí, la aparición del Eterno en el monte Sinaí, que comprende el capítulo 19, la promulgación de las 10 palabras, el capítulo 20, la proclamación de otras leyes relacionadas a la convivencia social, capítulo 21 y 24, la dirección acerca de la edificación del Mishkan, capítulo 25 y 27, la designación del sumo Cohen, capítulo 28, la adoración del becerro de oro, capítulo 32, la preparación y la construcción del Mishkan, del capítulo 35 al 40. Y ahí le he dado una vista panorámica de todo el libro. La peregrinación de Israel, que es un tipo de nuestra vida en este mundo donde estamos. Hemos salido todo de Egipto, hemos sido adoptados por Egipto. En otra palabra, tenemos una vivencia, una experiencia que podíamos decir de todos esos años de andar buscando un lugar en donde pernoctar, que muchos brincamos de aquí para allá, y luego, al menos yo no brinqué tanto, yo solamente llegué a Roma, y de Roma el Eterno me sacó. Roma, representada en Egipto, me sacó, de ahí me llevó rumbo a Canaán. Habla de la esclavitud de Egipto, que es un tipo de esclavitud del pecado. La esclavitud de Egipto es una esclavitud, es la esclavitud del pecado. Moshe como libertador es un tipo de Mashiach. Como sabemos, Mashiach es el que va a entregar la asamblea al novio, que es Yuhei Bajei, y Mashiach va a ser el oficiante. Por eso es que no podemos decir, como lo he repetido en otras ocasiones, que Mashiach es el novio. Mashiach no es el novio. Mashiach, el tipo de Moshe, Mashiach es un tipo de Moshe. Entonces Moshe no se casó con Israel. Ni las aseveraciones, ni las ilustraciones, ni tampoco las explicaciones que encontramos no nos dicen que Mashiach es el novio. Eso es una mala
contextualización y una mala interpretación. Debemos de saber que Mashiach hizo el papel de Moshe. Inclusive el capítulo 18, verso 18 del libro de Devarim, que lo repetimos constantemente, dice que profeta como yo levantará el Eterno. Sucederá que si no escucha a ese profeta, será desarraigado. ¿Quién en la historia de Israel, después de esa palabra, tiene la asimilación que se pueda acercar a esas palabras? Simplemente Mashiach, Yeshua ben David, Mashiach. Entonces, el éxodo es un tipo de la vida, del abandono, del pecado y del sistema del mundo que nosotros tenemos que hacer al llegar aquí a la restauración. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. El Pesa es un prototipo de lo que es Mashiach, el Cordero del Eterno, que quita los pecados del mundo. La persecución de Israel por parte del faraón es un tipo de la fuerza del mal que persigue a los creyentes. Constantemente nosotros somos perseguidos. La división del Mar Rojo es parte de los impedimentos que tiene que ser removido, y una separación. Cruzar el Mar Rojo no es simplemente llegar de un lado a otro, sino que hay una decisión de abandonar y cruzar. Fíjese que el mar se abrió divinamente para que ningún ser humano pueda volver atrás, y es lamentable que muchos se los ingenian para regresar a Egipto, como hemos visto en todas estas festividades paganas. Es una vergüenza nosotros poder ver gente que un día estuvo sentado escuchando y estudiando, y que eran danzarines y danzarinas, y hoy usted lo ve de que fotografiándose al lado de un arbolito. Eso debe de dar una vergüenza terrible. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nosotros salimos de Egipto y cuando nosotros hemos cruzado ese mar, por eso nos llamamos hebreos, israelitas, cruzamos al otro lado, eso debe de darle vergüenza a la gente. Pero como la gente no tiene vergüenza, la gente no le importa, tienen el descaro de yo no sé cómo la gente, después de tanto tiempo estar diciendo que Yeshua es el Mashiach y de estar estudiando las raíces, luego usted lo ve y que tirándose fotos al lado de un arbolito. Eso es un descaro grande. Y si uno cuando ve este tipo de cosas, uno siente como un poco de recelo, imagínense cómo se sentirá el Eterno. Por eso el mismo libro de Pedro dice que muchos volvieron como el puerco y se revolcaron en su seno, y muchos fueron como el perro que se comieron su propio vómito. Parece crudo esto que yo estoy diciendo, pero es una realidad. Entonces, después que una persona dice que cruzó el Jordán, o sea, que cruzó el mar muerto, oiga, cruzó el mar de juncos, y luego usted lo ve que llega supuestamente a Canaán, que ya llegó a su casa, como muchos que dicen, ya llegué a mi casa, ya yo llegué aquí al lugar, y luego usted lo ve con ese descaro de que celebrando todas esas festividades paganas. Uno dice, ofrézcome, Padre eterno, ¿y qué fue lo que estudiaron? ¿A dónde se le fue? Después de tanto tiempo de que estudiando 3 años, 4 años, 5 años, no importa, dan a entender de que su vida nunca cruzó el mar muerto, se quedaron ahí en Egipto, son egipcios, porque sus acciones lo delatan. Entonces la división del Mar Rojo, como parte de los impedimentos, que es removido, pero muchos quieren mantenerse en Egipto, y aquel que le gusta su Egipto, continúe con su Egipto. Habla de la columna de fuego, un tipo de la presencia divina. Los creyentes, nosotros vinimos a este mundo, el Eterno nos llamó y nos está dirigiendo. Nosotros no estamos solos en este mundo. Habla también del cántico de Moshe, que es un tipo de los cánticos de la vida espiritual y cómo el Eterno nos ayuda. También habla de la multitud que se mezcla con Israel. Esto es algo que
nos llama mucho la atención que cuando Israel salió de Egipto, una gran multitud de personas salieron con él. Ese es un tipo de la gente mundana en el cual nosotros estamos juntos, pero no revolujados. Nosotros estamos aquí en un mundo que tenemos que manejarnos en el mundo y tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. En nuestra vida social tenemos que juntarnos con personas, pero no revolujados. Nosotros, lo cortés nos quita la prudencia. Podemos estar en todos los lugares, podemos ir a actividades sociales, podemos ir no a todas, pero no somos iguales. O sea, no somos iguales. Debe de haber una separación. No podemos ser igual, porque entonces dígame usted, ¿en qué consiste el cambio que el Eterno ha hecho en nosotros? Habla de las aguas de Mara, las aguas amargas y las aguas dulces, un tipo de la experiencia amarga y dulce de la vida espiritual. Todos pasamos por aguas amargas y por aguas dulces, momentos amargos y momentos dulces. A todo nos pasa esa situación que tenemos que pasar, que tenemos que ser probados, así dice la Escritura. Habla de las ollas de comida, un tipo de los placeres de esta vida pasada. El maná del capítulo 16, que es un tipo del Mashiach, que es el pan de vida. El agua de la peña del capítulo 17, que es un tipo del Mashiach también, y el agua de vida. Y mantener levantadas las manos de Moshe, como dice el capítulo 17, verso 12, un tipo de la necesidad de la operación de los líderes, de la cooperación de los líderes hacia el líder, y la estructura del Mishkan, sus utensilios, sus ordenanzas, la ropa del Cohen, el arca y sus utensilios, el ordenamiento. Se encuentra ahí muchos tipos del Mashiach y también del pueblo de Israel. Esa es una vista panorámica de todo el libro de Shemot, por eso se lo he dado. Me parece que en otras ocasiones no lo he hecho, por eso se lo he dado en este momento, para que usted pueda tener todo la sinopsis del libro. Entrando en un poquito más de detalle, habla del nacimiento. El libro de Moshe habla de su nacimiento. Dice la Escritura que cuando Moshe nació, toda la habitación, o sea, los midrash, eso no dice la Escritura. Primero habla de lo que es la opresión y la multiplicación. Declara la Escritura que cuando los hijos de Israel comenzaron a multiplicarse, como dice el libro de Shemot, y allí cuando viene la multiplicación, entonces viene la opresión. Declaran los midrash que siempre vamos a tener opresión cuando estamos multiplicándonos. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a tolerar que nosotros nos multipliquemos. Siempre vamos a tener oposiciones cuando nos estamos multiplicando. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, van a haber oposiciones. Y algo que el enemigo siempre quiere atacar al pueblo de Israel es la multiplicación. Fíjese cómo a través de la historia muchos opresores siempre han querido destruir a los niños de Israel. Eso lo vimos en el Holocausto. En el Holocausto, el Tercer Reich tomaba a los niños de los judíos para hacer experimentos, tratando de buscar esa supuesta superraza, y miles de niños fueron asesinados en experimentos. Porque el enemigo odia la multiplicación y quiere también, odia la multiplicación del pueblo de Israel y siempre quiere buscar el por qué se multiplican tanto. Entonces siempre vamos a tener oposición y por eso nuestros niños tenemos que cuidarlos, porque los niños donde están la garantía. Mire, yo siempre he tenido un cuidado especial hacia los niños. Yo recuerdo cuando estábamos en el otro campamento, o como usted le quiera llamar, que venían a veces predicadores y querían venir a amonestarme los niños, le decía, no, un momento, los niños se quieren que quedar ahí. Siempre nuestros niños han sido disciplinados porque eso es lo que yo le he enseñado. Los padres con los niños, porque siempre he dicho, no es posible que los padres se estén yendo en gloria y los niños jugando por ahí lejos del mensaje.
Esos niños crecen sin ningún conocimiento. Cuando llegan a la adolescencia, cogen a desviarse porque en realidad los llevan a la iglesia, pero la iglesia no está dentro de ellos. Y las instrucciones no están dentro de ellos. Entonces tienen un aparataje, las religiones tienen un aparataje que usan los niños como aparataje. Pero en el fondo esos niños no son instruidos nada. Entonces yo siempre he estado en contra de ellos. El enemigo no le gusta que usted instruya a sus niños. Y por eso en nuestra comunidad los niños tienen un lugar especial. Y yo soy celoso con los niños. Persona que yo vea maltratando a un niño, eso tiene problemas directamente conmigo. Tiene problemas personales conmigo. Porque yo con los niños soy delicado. Y todo el que me conoce sabe que es así. Los niños tienen un lugar especial. Porque los niños son el futuro. Y los niños son lo que es la semilla del mañana. Entonces, una de las características del enemigo es destruir a los niños. Cuando usted ve unos niños que oscilan entre 4 a 7 años y esos niños no hablan, esos niños no se ríen. Cuando yo no veo la sonrisa de los niños, yo me preocupo. Porque cuando un niño no sonríe es porque algo está pasando. Los niños, algo que me gusta ver de los niños es sonreír. Esa sonrisa inocente de los niños. Esos ojos de paloma de los niños. Eso es algo que no tiene precio. Entonces tratar de coartar, destruir la vida de los niños es comprometer el futuro. Y eso es lo que el faraón quiso. Le dijo a la partera: destruyan a todos los niños que ustedes vean que nazcan, varones. Adolfo Hitler mató muchos hombres y muchas mujeres. Y una de las cosas que hicieron los terroristas del 10 de octubre del año pasado fue atentar directamente contra los órganos genitales de los hombres y las mujeres. Y aunque el mundo diga lo que diga, Israel tiene que procurar que esos que están secuestrados todavía en manos de los enemigos vuelvan a casa. El mundo puede decir lo que sea, pero lo que ha pasado con relación a las mujeres y los hombres, ustedes mirando los testimonios, cómo esos terroristas disparaban a las partes genitales de los hombres, era ahí que le daban. ¿Por qué? Porque la idea de destruir la semilla, la cera de Abraham. A las mujeres le cortaban los senos y le disparaban también después de haberla violado. ¿Usted cree que eso tiene anuencia a la historia? ¿Usted cree que eso tiene antecedentes? Sí. ¿Usted no se acuerda de lo que hicieron los asirios? Que dice la escritura que explotaban a los niños en la pared. Lea la historia para que usted vea que ese atentado contra Israel y los niños no es desde ahora. El enemigo odia la multiplicación y eso fue lo que para eso usó al faraón. Para eso utilizó al faraón para destruir a los niños. Y esto no es desde ahora. Los asirios, cuando conquistaron a Israel, y esa tortura del pueblo más cruel y sanguinario de la historia. Eso debe de buscarlo usted en la historia. Cuando se metieron allá y acabaron. Los asirios eran un pueblo terrible. Los asirios asesinaron a los niños de las madres judías y lo explotaban en la piedra. Busque la historia para que usted vea. Las desgarradores historias que son contadas hasta por personas que nada tienen que ver con Biblia. Mire, el periódico La Vanguardia tiene acerca de lo que es la Biblia y el terror asirio. El 13 de enero de 1906, un erudito arqueólogo catalán pronunciaba
las primeras conferencias que dictaban en el arte y la arqueología asiria. Y ante una sorprendida audiencia, él trataba de demostrar que los asirios fueron un pueblo brutal, sanguinario, militarista, falto de originalidad y carente del más mínimo talento artístico, lejos de una opinión excéntrica, aquella definición que él hacía de los pueblos comunes. Y la causa que provocaban eran sobre todo la brutalidad y la opresión que ejercían los asirios sobre las poblaciones vencidas. Se refleja la práctica en su texto, interpretado como ejemplo de la política de Estado basada en el terror asirio. Yo le estoy hablando de algo que nada tiene que ver con escritura, sino con un contexto histórico. Un visitante atento detiene a mirar el Museo Británico. Yo he estado en ese museo. El relieve que conmemora el asedio de la ciudad judía de Lasquín por parte de las tropas asirias de Senaquería en el 700 y tanto, antes de la era común. Y puede verse el magnífico ejemplo del terror. Allí hay diversas escenas que parecen de individuos, oiga, decapitados. Yo he estado ahí en ese museo, el Museo Británico de Ciencia y de Historia, despellejados vivos, empalados, deportados, y la arqueología se ha encargado de mostrar que se llevaban efectivamente a la práctica. También las inscripciones reales que contienen numerosas muestras, de una de las más explícitas, a la que encontramos un texto de Asurbanipal II que conmemora sus victorias en el 882 en la zona de Alto Tigris, y allí el rey afirmaba que capturó muchos soldados. Algunos ordenó que le cortaran los brazos, la nariz, las orejas, y muchos fueron decapitados y su cabeza colgada en los árboles. Finalmente ordenaron que niñas y niños fueron quemados vivos. Yo le estoy hablando a ustedes del periódico La Vanguardia. Periódico La Vanguardia. La fecha no la tengo, pero eso he demostrado, que yo lo tengo aquí. Y el terror que tomaron esas personas, donde hay relieve ahí, en ese museo, ahí se encuentra la barbarie que hicieron los asirios contra el pueblo de Israel. Luego no es extraño que después Nabucodonosor se metió a Siria y la invadió y destruyó a Siria. Entonces, el enemigo siempre ha querido destruir a los niños. Oiga, en el antiguo Egipto también encontramos abundantes referencias del terror similar. Un ejemplo paradigmático es la práctica de cortar la mano de los enemigos vencidos, atestiguada sobre todo a partir del 1550 antes de la era común. Comienzo del Reino Nuevo, el soldado que había cortado la mano la representaba al faraón por medio de un heraldo real que le recompensaba por sus supuestas hazañas. Y posteriormente Faraón reunía el conjunto de manos cortadas y ofrecía el macabro botín a las divinidades como muestra del éxito de sus compañías militares. ¿Usted cree que lo que hicieron esas naciones? Usted ve cómo está Siria ahora, que nunca más se ha vuelto a levantar. La sangre que llevan los asirios en sus manos no son chiquitas. Y los egipcios ni se diga. Entonces, toda esa barbarie que se cometió contra los niños judíos, eso no está escrito ahí. En la escritura de Éxodo ahí no está escrito. Porque ahí solamente dice, mire, continúa este periódico diciendo que el imperio asirio fue un azote para los reinos de Israel y Judá.
En el 722 las tropas asirias conquistaron la ciudad de Samaria, capital de Israel, y deportaron a buena parte de su población, provocando la desaparición del reino, que fue degradada a la categoría de provincia siria y reocupado por los pobladores de distintas partes del imperio. Y más tarde, en el 701, durante lo que es el reinado de Senaquerí, le tocó el turno al reino de Judá, sometido a la fuerza. Entonces, estas personas, ¿qué hacían? Atacaban a las naciones conquistadas, destruían, atacaban a los hombres específicamente y a las mujeres. Lo mismo hizo Egipto. Ahí dice la escritura que los niños eran asesinados. ¿Usted sabe lo que es asesinar niños, señores? Como hoy en día, usted oye a la gente defendiendo a Palestina y que Free Palestina, pero y la barbarie que esos hijos del diablo cometieron contra esa población civil inocente. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda el humanismo? Esos satánicos, agarrar niños, cortarle la cabeza a niños. Eso no es desde ahora. Busca la historia de los asirios y la historia de los egipcios. Asesinar a los hombres disparándose a las partes de los hombres. Asesinar mujeres, cortarle los senos a las mujeres después de violarlas. ¿Usted se cree que eso es algo bonito? Entonces todo eso es contra el pueblo judío. En el Éxodo, ahí no narra la barbarie que se cometieron contra los niños. No fue nada más que agarraban a los niños y los mataban. No era eso. Entonces, señores, ¿y qué fue lo que pasó en el Holocausto? Entonces siempre ha habido un ataque directo hacia lo que son los niños, porque el enemigo odia a los niños. Y la historia, eso hay antecedentes para eso. Para que usted agarrara a los niños en tiempo de los asirios, las mujeres embarazadas le sacaban los niños del vientre. Explotaban a los niños en la piedra. ¿Dónde están los historiadores? ¿Por qué no se habla de eso más? No, porque eso no conviene. Y la mayoría de los casos eso lo tienen que hacer como mito. Por eso yo soy un vedado a la historia. Me mantengo como ratón de biblioteca estudiando. Porque a la gente hay que enseñarlo. No fue fácil lo que hicieron. Entonces Moshe, dice los Midrash que cuando Moshe nació, toda la habitación se llenó de luz. De ahí es donde viene el concepto dar a luz. Y la cunita esa chiquita que le ponen al bebé, que se llama Moshe, de ahí es donde viene. Dos cosas nos heredan de ahí. Uno, dio a luz, que la habitación se llenó de luz. Dicen algunos Midrash que Moshe nació hasta con dientes y que nació circuncidado. Y que de ahí en adelante es cuando dice, ella está dando a luz, porque cuando viene una criatura al mundo, se supone que es una bendición. Mas eso no es lo que dicen los enemigos cuando quieren destruir a los niños. Luego habla de la identidad de Moshe. Moshe era hebreo egipcio, porque él nació en Egipto. Tenía doble nacionalidad. Tenía la egipcia y tenía la hebrea, porque él nació en Goshen. Y Goshen pertenecía una de las provincias o de las ciudades que pertenecían a Egipto. Goshen, en hebreo tibetano, es un lugar que se menciona en la historia, donde Goshen es una tierra que era de las más fértiles. Como ustedes escucharon en la paracha anterior, el faraón le dijo a Yosef, trae a tu familia y dale lo mejor de la tierra. Algunos egiptólogos han sugerido una conexión entre el lugar bíblico y el nombre de Goshen, usado en referencia al lago de papiro de Anaptasi IV, que tiene el nombre y parece haber sido usado
en el toponimia de Uadí y Tumilá. Y como habla el capítulo 46 del libro de Génesis, del 31 al 34, que dijo José a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: a mis hermanos y la casa de mi padre que está en la tierra de Canaán han venido a mí. Entonces el Faraón dijo: moren en la tierra de Goshen. Y por eso Moshe era hebreo egipcio. Moshe hablaba hebreo y hablaba también egipcio antiguo. Cuando le viene la experiencia de que ve a un israelita golpeando a otro, ahí le brotó la identidad que estaba en su alma, en su neshama, la chispa suprema que había en él. Le llamó, le reclamó, su identidad le reclamó y le dijo: ve a actuar. El yo de Moshe actuó, no el Eterno, el yo de Moshe. Ese celo que había en él, lo mismo nos pasaba a nosotros. Cuando escuchábamos que hablaban mal de los judíos, mire, yo le soy sincero, desde que yo tengo uso de razón, a mí me llevaban a la iglesia católica de allá de mi pueblo y nos metían a un lugar que decían la casa curial. Y allí nos ponían los sacerdotes a ver muñequitos y cosas. Y eso es un recuerdo que a mí nunca se me va a olvidar. Todos los años de Navidad, el 25, sacaban un muñeco grande, negro, y lo quemaban. Y los sacerdotes decían: esos son los judíos. Y yo, siendo un niño, de hasta yo tengo uso de razón, de unos 5 o 7 años, a mí eso no me gustaba. Y yo decía: pero ¿por qué queman ese muñeco? ¿Y por qué queman a los judíos? Y eso no me gustaba. Y luego, siempre yo se lo he dicho, unas aves, que aquí le dicen judíos, unas aves que le dicen judíos aquí, porque tienen la nariz encorvada, parecida a los judíos. Los sacerdotes nos decían a nosotros que esos pajaritos había que matarlos, porque esos pajaritos eran judíos. Y que esos pajaritos tenían la cabeza llena de gusanos, nos decían los sacerdotes. Y yo no hacía caso a nada de eso. Todo eso se quedó en mí cuando comencé a ver las películas del Holocausto, y cuando todo el tiempo uno ha escuchado que Israel, que la guerra de Israel, y uno todo el tiempo ignorante de todo eso. Y en las iglesias diciéndonos que ahora el nuevo Israel es la iglesia, y que la iglesia, y yo siempre me preguntaba: pero ¿por qué hablamos tan mal de Israel? Hasta que me hice un hombre y dije: pero ¿por qué hablamos tan mal de Israel? Si toda la Biblia es de Israel. Pero como uno no podía decir nada porque decían: no, porque fue que los judíos mataron a Cristo, y todo eso se quedó en mi corazón. Y mientras más me enseñaban a odiar al pueblo judío, más compasión y más apego yo tenía al pueblo judío. Y yo no sabía por qué. Todo eso hurgó en mi corazón, y todo eso que me decían a mí no sirvió de nada, porque cuando hablaban mal yo me sentía incómodo. Y en la iglesia nunca enseñaron a uno a orar por Israel. Y yo decía: pero ¿por qué no oramos por Israel? Si el Salmo 122, verso 6 dice: pida la paz en Jerusalén. Todo un oscurantismo lleno de tanta mentira, de esa teología, hasta que llegó el momento de esa identidad revelarse a mí. Yo dije: yo tengo que orar por Israel. Y comenzamos a orar por Israel. Bendición Matutina incorporó aquí en Higüey la oración por el Estado de Israel. Y yo fui el primero aquí en Higüey que comenzó a orar por Israel públicamente.
Grabé oraciones del Estado de Israel, orando por Israel, hasta que se llegó el momento de mi llamado. Entonces yo no pertenecía a Egipto. Lo mismo pasó con Moshe. Moshe no pertenecía a Egipto. Desgraciadamente y lamentablemente mucha gente se dejó arrastrar y su alma ha sido envenenada. Y usted lo oye hablar de Israel tan despectivamente que no se dan cuenta que ellos están hablando en contra de su propia vida. Porque todo comenzó con Israel, todo se desarrolló con Israel y todo terminará con Israel. Entonces, aquel que no hace una separación de su identidad, lamentablemente, y se deja opacar el alma con todas esas mentiras y todas esas detracciones. Y cuando ya yo comencé a estudiar, que comencé lo que es el deicidio, las cruzadas, los prórrogos, comencé a estudiar los protocolos de los sabios de Sion, comencé a estudiar el judío y su mentira de Martín Lutero. Y cuando yo comencé a ver todo eso, dije, ay, Padre eterno, pero que todo esto. El mundo entero montó un espectáculo completo para tratar de destruir a Israel en sus generaciones. Por eso era que el mundo ignoraba a Israel, sufría en el holocausto, todo el mundo estaba mirando atrás, pero ya no. Y por eso que yo le he enseñado, yo he educado a la gente, yo he conllevado a la gente a entender, busquen historia, escudriñen. Mucha gente tiene que agradecerle a este ministerio que yo lo he conllevado a estudiar la historia y a escudriñar y a leer. Muchos tienen que agradecerle a este ministerio. A mí no, al ministerio. Pueden brincar, saltar y decir lo que sea, pero aprendieron a leer, conocer la historia. Conocieron a investigar, porque nosotros se lo hemos enseñado a través de este ministerio. Y eso no tiene precio. El despertar la curiosidad en la gente, el decirle busquen más para allá, que hay más que buscar, eso no tiene precio. Yo no busco galardón, ni quiero que nadie me galardone nada, pero por lo menos la gente tiene que ser un poquito agradecido y ser respetuoso y entender de que yo, si hoy sabe algo, es gracias al Eterno a través de este ministerio. Entonces, si te ha despertado la identidad, tú tienes que entender que tú no perteneces a Egipto, tú perteneces a Israel. Y ese celo, esa chispa que hay puesta en ti, es porque tú no perteneces a ese pueblo. Tú no te puedes seguir llamando gentil. El llamado, el Eterno llamó a Moshe en una zarza ardiente, le reveló su nombre. Ahí habla de la personalidad del Eterno y la identidad del Eterno y la relación con sus llamados. Le revela su nombre. Ahí es donde le revela las 4 letras del tetragramatón, Yukei, Bajei, Asher, Ayet, Asher. Se le da a conocer a Moshe. Y luego le da las señales. Prepara a Aarón, su hermano, para ir a hablar con los ancianos. Y era necesario llevar señales a los ancianos. En ese momento eran necesarias las señales. Porque el pueblo estaba sumido en el olvido. El pueblo estaba sumido en la incredulidad. El pueblo se había olvidado de Elohim. Y fue necesario que el Eterno hiciera milagros. El pueblo había olvidado todas las promesas. Habían sido conquistados por el faraón y nacieron bajo el yugo del faraón. Por eso fue que el Eterno tuvo que mandar a Moshe, porque todos ellos eran egipcios. Todos los que estaban ahí en ese momento, todos eran egipcios, eran hebreos egipcios. Y esa identidad egipcia, el faraón la reclamaba y decía, son mis ciudadanos, nacieron bajo mi gobierno, son míos, y por eso los quería esclavos. En el mundo en donde nosotros nos hemos criado, hemos nacido, nos hemos criado, el mundo nos reclama, las religiones nos reclaman y dicen, son míos. Roma dice, son míos. Pero recuérdense que Roma lo único que ha sido una mala madre, una madrastra que nos enseñó el odio al pueblo de Israel.
el deicidio, el rechazo a Israel, el rechazo a los judíos, la indiferencia a Israel. Eso fue lo que Roma enseñó a todo el mundo. Que Israel es el pueblo malo, que Israel es el pueblo rechazado, que ahora el pueblo espiritual es la iglesia. Eso es lo que Roma ha enseñado. Pero nada de eso ha valido en muchos de nosotros. Nada de eso ha podido borrar esa identidad que nosotros tenemos en nuestra alma. Nada de eso sirvió de nada. Las veces que yo he escuchado gente hablar cosas malas de Israel, desde que yo tengo uso de razón, vuelvo y le digo, hasta este punto no han sido dos ni tres. Y todavía usted se puede vestir de árabe. Usted ve los cristianos que van de aquí a Dubái, allá usted los ve vestidos de árabe. Y muy bien contentos ellos, nada pasa. Se visten de musulmanes, nada pasa. Se visten de egipcios, nada pasa. Ahora, vístase de judío para que usted vea. Usted puede salir a la calle vestido de musulmán, bien, gracias. Usted puede salir a la calle vestido de egipcio, bien, gracias. El mundo hasta se ven, usted no ve como los cristianos en esta época se vistieron de musulmanes, se vistieron, yo vi mucha gente vestida de musulmanes, de árabes, de egipcios, tirándose fotos de que en un nacimiento, bien, gracias. Vístase de judío para que usted vea. Vístase de judío, póngase un sombrero de eso que yo tengo aquí, póngase la vestimenta judía para que usted vea, póngase sixi para que usted vea. Eso despierta el odio, la euforia y todo lo que la gente quiere, porque la gente cree que como ellos tienen derecho, nosotros no tenemos derecho. Póngase a estudiar para que usted vea. Tú eres judío. Oye eso de que un judío negro, despectivamente, di que es judío. Pero usted se puede vestir de astronauta, de brujo, de hechicero, del demonio y nada pasa. Ahora póngase un sombrero judío, póngase una vestimenta negra, dance como los judíos para que usted vea cómo el diablo se le manifiesta a la gente. Y esos demonios que llevan la gente adentro comienzan a incomodarse y comienzan, ¿y tú has visto un judío negro? Y ese es el mundo en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y esa es la realidad. Entonces Moshe tuvo que decidir entre la identidad egipcia y la identidad hebrea. Como nosotros hemos tenido que decidir. Nosotros hemos tenido que decidir entre la identidad hebrea y la identidad grecorromana egipcia. Entonces no hay mucha gente que sin ser romano dice yo soy católico, apostólico y romano. Bien, gracias. ¿Qué tú eres? Cristiano. Bien, gracias. ¿A qué religión tú perteneces? Mormón. Bien, gracias. ¿Y a qué religión tú eres? Yo pertenezco a la religión judía. ¿Judía? ¿Cómo así judío? ¿Y hay judío negro? Pues a usted qué le importa si hay judío negro o no hay. Usted no es pagano, católico, apostólico y pagano. Y a mí no me importa eso. Usted puede pertenecer a la religión que usted quiera, a mí no me importa eso. Usted pues se puede poner en la cabeza lo que usted quiera y a mí no me importa eso. Entonces yo me puedo poner una vestimenta judía, yo me puedo vestir de judío, yo me puedo vestir como a mí me dé mi gana y nadie se tiene que meter en eso. Porque el tema es el odio hacia Israel, el rechazo hacia Israel, el repudio hacia Israel. Y ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Por eso, fíjese una cosa, la palabra jeweler, que viene siendo joya en hebreo, en inglés, en castellano, jeweler en inglés, hace mucha similitud con la palabra judío en hebreo. Jeweler, judío, joya, porque eso es lo que es Yahudá. Es lo que es el pueblo de Israel. Entonces, este mundo, uno tiene que enseñarle a la gente, aquí nosotros nos hemos tenido que dar a respetar.
en este pueblo. Ha sido mucho, sí, pero nos hemos dado a respetar. Aquí a nosotros tenemos que respetarnos, porque si usted se hace llamar cristiano, apostólico, romano, católico, mormones, musulmán, lo que sea, usted tiene que respetar al otro. Miren, señores, nosotros estuvimos en Utah. Es un estado precioso, hermoso, y una de las grandes experiencias que yo me llevé en aquel lugar es que eso está poblado de mormones. Y yo siempre he sabido que los mormones son bien tolerantes. Y allí, todavía en aquel estado, hay solidaridad. Allí usted ve a la gente todavía llevándole regalito al vecino, que usted no ve eso en Estados Unidos, pero en Utah sí usted lo ve. Usted ve al mormón ayudando, apoyando, y son gente muy, independientemente de sus diferencias que tienen con el concepto de la escritura, todo eso. Pero en cuanto a lo que es los valores humanos, son solidarios, son cooperadores, ayudan a la gente, interactúan con la gente. En otras palabras, yo prefiero vivir en medio de mormones que en medio de cristianos, para que me entienda. Son gente tolerante, son gente respetuosa, son gente cooperadora, son gente humana, te respetan tu creencia, usted no lo ve discutiendo ni con ese fanatismo, y uno va agarrando experiencia cada vez más. No como este fanatismo que uno ve en todos lugares. Ya no, ya aquí hay que respetarnos a nosotros. Aquí hay que respetarnos a nosotros. Pero no es así en muchos lugares. Entonces, la identidad que el Eterno me ha dado a mí, que yo he comprendido, yo nací en el cristianismo, pero yo nunca fui cristiano. Y no porque era de estos cristianos guachi de lo que hay hoy en día, que ya no se sabe qué es lo que son, porque es una sinvergüenzada, que eso no tiene madre. El estado en que han caído y la degradación que han caído la religión en este tiempo, eso no tiene parangón, y eso lo vemos en las redes sociales, que hoy se han convertido más en influencer y en Bucalay y en Bocaview. Eso no tiene madre. Yo no sé. La famosa iglesia y el famoso cristianismo está pasando por uno de los momentos más denigrantes de la historia de la humanidad. Véalo en las redes sociales para que usted vea. Y me perdona si esto que yo estoy diciendo le molesta, pero es la realidad. Ya no hay ese conservadurismo. En los tiempos en que nosotros estábamos ahí, las cosas no eran como tan denigrantes como uno la ve ahora, señores. Con la inserción de todos estos cantantes que han venido con su cambio de actitud, con su cambio de música, pero con la misma música y con la letra diferente, y ya no se sabe. Se ha perdido totalmente. Todavía en los tiempos en que uno estaba estudiando existía respeto, conservadurismo, había un poquito más de consagración, la gente como que se respetaba, como mira, hay cristianos, no, hay que respetarlos. Ya no, señores, ya no. Las iglesias están en una hecatombe terrible. Las redes sociales han destruido, han intoxicado, y ya la genuinidad de la supuesta iglesia se ha ido, oiga bien, al suelo. Y no lo digo yo, porque yo no tengo que ver en nada con eso. Yo salí de Roma para nunca más volver. Pero uno le da vergüenza ajena como uno escucha y como uno ve la actitud de la gente que supuestamente están estudiando la Biblia. Entonces la identidad que el Eterno le ha dado a uno llama a uno a salir de ahí. Y yo salí de ahí para nunca más volver, mi familia y yo. Como dice Joshua, mi casa y yo serviremos a Yuhei Bajei. Ahora, usted se quiere seguir llamando gentil, siga buscando en el lugar donde usted nunca va a encontrar. Siga día tras día buscando donde usted no va a encontrar solamente que decepción, engaño, falsedad, hipocresía y todo tipo de cosas. En todos los lugares hay gente mala.
En todos los lugares hay gente mala. En todos los lugares hay gente que se hace pasar de una cosa que no es. En todos los lugares. Eso lo tenemos aquí, eso lo tenemos allá, eso lo tenemos por allá, eso lo tenemos por aquí, por todos los lados. Pero, a diferencia de allá y de aquí, es que aquí el Eterno le hace una profilaxia a la gente. Y el que tenga su identidad falsa aquí, solo el tiempo tiene la última palabra y le quita la capa porque se la quita. Porque tarde o temprano la identidad tuya se va a dar a conocer. Pero fíjese, piense cómo eran los tiempos de antes y cómo eran los tiempos de ahora. Mire, después de la masificación de las redes sociales, como dice una gente por ahí, esto no se sabe dónde vayas a parar. Porque esto es una cosa terrible lo que está pasando. Ahora, nosotros cada vez más estamos enfocados en el estudio de la Torá. Cada vez más metidos en el estudio de la Torá. Y eso es lo que cuenta. Amén. Así que lo voy a dejar para ahí para que no se me pongan guapitos. Que cuando se está hablando de este tipo de cosas, la gente se pone guapo. Pero estamos hablando de la identidad que Moisés abandonó para buscar la identidad hebrea. Siempre yo le digo a la gente, donde usted está, que dice tal cosa, busque, investigue, analice, investigue, reflexione y analice. Amén. Así es que, señores, vuelvo y les repito, si en algo les he ofendido con estas palabras, usted me perdona, pero en mi percepción, como dice el cántico, tolérenme un poco. Así es que nos veremos mañana con el desarrollo de esta parashá. Y recuerde, hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo. Ya no somos cristianos, ni cristinos, ni católicos, apostólicos, romanos. Somos hebreos israelitas en las naciones. Amén. Shalom, shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.